Oye, bueno, partamos al tiro hablando del cambio de gabinete. Nosotros hemos ya tirado varias líneas sobre la mesa acá en el ADN Hoy. Barró, Lucía. Es que yo no sé mucho qué fue lo que dijeron. Me parece... No importa, lo que usted diga siempre va a ser bienvenido. Me parece súper llamativo el factor Bachelet. Ajá. En este cambio de gabinete, fíjate. Yo también. Lo dije la semana pasada. Cómo este aparente fantasma que ronda provoca este tipo de cosas. No es que el cambio de gabinete en sí, aquí da para muchas lecturas, pero el cambio de gabinete se produce justo en el momento en que ella es ratificada con un importante cargo en las Naciones Unidas, donde aparece en el de Clínica hablando de esta economía debilucha, pero también dice que la educación tiene que tener más Estado, menos bingo. Y algunos dicen, bueno, esto es producto de eso. Otros dicen, en realidad lo que quiso hacer Sebastián Piñera fue opacar justamente la agenda que tenía Michelle Bachelet y poner este cambio. Pero cualquiera de las dos sea la razón, sigue siendo Michelle Bachelet el factor que los une. Y acto seguido, después de este cambio de gabinete, que a mí en lo personal me parece que atiende más la urgencia que una reingeniería de este equipo ministerial, Resulta que toma la palabra Sebastián Piñera y se dedica a responderle a Michelle Bachelet. Así es. Entonces me parece que ahí hay un factor sumamente gravitante que no está resuelto, donde ella dice que en realidad no está ni cerca de querer volver a postularse, pero algo pasa en la psiquis de la moneda, ¿no? Yo lo planteé aquí la semana pasada, yo lo escucho en las conversaciones, me doy el tiempo de revisar las columnas de sobre todo personeros o líderes de opinión vinculados más al sector del gobierno actual, y cuando empieza a aparecer Michelle Bachelet en la palestra, yo le decía, les provoca un terror. A veces podría decir les provoca tirria y no terror necesariamente, pero me refiero a esto. Es primera vez en mucho tiempo que vemos tanto a Sebastián Piñera respondiendo, porque Sebastián Piñera había tenido la estrategia en todo el inicio de su gobierno de que fueran los ministros los que salieran a responder, y él estaba, uno decía, ¿dónde está? Y mira lo que pasó. Bueno, y esta semana lo hemos visto tomar el micrófono y, entre otras cosas, tomar el micrófono para salir a responderle a la expresidenta Bachelet. Y fíjate que a mí me parece que hay dos cosas importantes que tienen que ver. O sea, yo considero que tengo dos hipótesis al respecto. No creo necesariamente que el titular, pese a que el titular apunta directamente a Varela, no creo que lo hayan sacado por eso. Pero sí creo que es posible que Valente se haya salvado por la entrevista de Bachelet. Claro que sí. O sea, muy bien, muy buen punto. O sea, cuando ella habla de una economía debilucha y se suponía que Valente estaba en los nombres de los que iban a salir, era darle la razón. En parte. Y no podía, entonces, Sebastián Piñera agarrar el micrófono para salir a responder con cifras supuestamente macroeconómicas positivas, cuando venimos de 2 semanas en que ya sabemos que no solamente... O sea, ¿dónde está la oposición? En ninguna parte. La oposición está en los mismos... En las mismas entidades que son las que se supone respaldarían este gobierno. Vienen de organismos económicos internacionales que dicen que en realidad la economía empezó a crecer en Chile en el gobierno anterior de Sebastián Piñera. No, el gasto fiscal empezó a... Sí, claro. Pero producto del terremoto, además, en el caso de Piñera, el gasto fiscal se produjo, el gasto fiscal, claro, se revirtió todo en el gobierno de Piñera, pero producto del tema de la reconstrucción. Pero salen a responderle a Piñera y a Valente cuando venían a defender esta idea de que estaba todo funcionando bien y que en realidad los gobiernos anteriores de Bachelet habían dejado la escoba, pero hoy no, fíjate que aquí hay otras personas respondiendo. Y bueno, y termina poniendo sobre la mesa esto de economía debilucha, que vaya que ha repercutido, y eso es lo que tiene que salir a responder. Entonces, ¿habrá existido ahí algún plan de última hora de decir, ¿sabéis qué? No te podemos mover porque vamos a darle el punto? Y ahí le entrego la palabra a usted, me llama la atención, esto lo podría decir mejor Cristian Leporati, el universo de lo simbólico, el contraste que se produce con esa palabra. Permítame ponerlo así, es heavy, es una autoridad hablando de más crecimiento versus una persona que te dice, ¿sabes qué? La economía está debilucha, que es lo que ningún economista, nadie en la tierra podría decir. Tú lo podrías decir en el living de tu casa. O sea, yo estoy debilucha. Tú estás debilucha, por ejemplo. Claro. Pero la economía estará entonces, así como estoy yo, la dura. Mira, si no hubiera estado... yo no sé si estará debilucha o no, según las cifras, pero la verdad es que en la calle no hay nadie riéndose. Qué ridiculez lo que dice. ¿Cómo va a estar debilucha si mira, estamos todos tan bien? Claro, o sea, por eso pregunto, pero no, de verdad. Y el crecimiento económico, efectivamente, lo que dijo ayer Felipe Larraín, técnicamente es cierto.
Este gobierno en este periodo ha crecido 3 veces, si no casi 4 veces más de lo que estaba creciendo en la administración anterior. El propio Valente lo dijo en una entrevista el fin de semana. Él dijo, sin decir debilucha, él dijo, este era un atleta que estaba de capa caída y que hemos tenido que reentrenar, ¿verdad? Porque venía de una baja importante, la economía, pero ustedes comprenderán que este atleta en 5 meses no está listo para hacer la triatlón. Entonces, de alguna manera, estaba diciendo que la economía estaba debilucha. Pero también empieza a incorporar conceptos que se supone eran las excusas de los gobiernos anteriores, como, las guerras comerciales, el precio del cobre. Ahora sí inciden, y yo te diría que prioritariamente la percepción ciudadana. Gerson lo ha mencionado, la cantidad de empresas que han quebrado, las noticias respecto a grandes empresas que han dejado a miles de trabajadores sin... Entonces, la percepción ciudadana, ¿cuál es en realidad? ¿A quién le daría el punto? O sea, tenemos y es ahí cuando vuelvo a lo que decía Barró, es este fantasma Bachelet, que parece, lanza un concepto así muy debilucho, o un debilucho. Muy debilucho, de una manera muy coloquial. Una cosa muy de que, no sé, estáis haciendo algo en la cocina y dijiste debilucho, y sale el gobierno desde el Ministerio de Hacienda, desde la sala de prensa, a responder con razones técnicas. Me parece que está sumamente bien representado estos ambos mundos, este crecimiento económico versus que ese crecimiento no está tocando la puerta de las familias. Ahora, ¿no les parece heavy, en todo caso, ya que tú usaste la palabra heavy, no les parece heavy que un ministro, en sus 5 meses de gestión, de lo único que se habló en torno a su gestión fue de sus desaciertos comunicacionales, que si los hijos campeones, que si los condones, que si las marchas ya habían pasado porque este era otro momento del movimiento estudiantil, que si las pequeñas humillaciones, que si los bingos, y para rematar, de nuevo, bingo y Estado contestándole a la presidenta Bachelet. Sí, o sea, de eso se habló. Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí en la opinión pública me parece que se confunde. Una cosa es el chascarro, el que se te salga un garabato y que salga medio a traspié el asunto, la frase... Pero cuando detrás de lo que dice el ministro Varela, el ex ministro a esta altura, sobre el bingo, no es un chascarro, no es que se te haya salido un garabato. Lo que dice el ministro, y además en un discurso escrito, es que cuando funcionan o están los bingos es porque el Estado no está presente para garantizar el mínimo de la sociedad, sobre todo con los más vulnerables. Eso no es un chascarro, es una razón de fondo. Y me parece que detrás de Valente, de alguna de las frases de Valente, está en la misma dirección. Cuando José Ramón Valente te dice que en el CERNAC, cuando se producen estas diferencias, lo que tienen que hacer los consumidores es preferir otras marcas, en el fondo es decir, el Estado no está presente frente a los más vulnerables. El Estado se hace a un lado y tú eres el que te tienes que defender con tus propias uñas. Me parece que igual de grave. Gerson. Mira, para no repetir argumentos ni cosas que se han dicho, que vienen en los diarios, además, que se empezaron a decir desde el minuto uno. Desde el minuto uno se entregaron algunas claves que no han variado mucho. O sea, el segundo más rápido en la historia reciente desde el 90, 152 días, cambio de gabinete. Acotado, muchos dicen que se salvaron, que obedece a una respuesta a las encuestas, baja sucesiva en encuestas distintas, la sombra del fantasma de Bachelet que no termina de perseguir a Sebastián Piñera, que no cumple además sus propias expectativas porque él pensaba terminar o por lo menos hacer un cambio después de un año, que esto responde a errores no forzados, a frases desafortunadas, en fin, todo eso está más o menos claro. Ahora, pero para mirar un poco desde otra perspectiva del asunto, que siempre me parece a mí muy interesante cómo se trabaja a nivel comunicacional esto, curiosamente, algo que era inevitable, un cambio de gabinete en relación a Varela sobre todo era inevitable, es una bala de plata. O sea, curiosamente una debilidad se transforma en una carta, un as, que mata varios puntos con un mismo balazo, digamos, porque efectivamente le responde a Bachelet. Efectivamente se opera de un problema comunicacional que le estaba persiguiendo. Estaba marcado el gobierno por las frases de Varela, marcado, o sea, el discurso, la agenda, el relato, estaba marcado por algo que tenía que ver mucho más que con la gestión, era con frases desafortunadas de un ministro que, como dice Barró, hieren la dignidad, no son solamente frases desafortunadas así como que me equivoqué, no, van al fondo del problema y hieren la dignidad de las mujeres y de los esforzados que tienen que sacarse la mugre por llevar a sus niños al colegio, por ejemplo. Entonces, ataca varios puntos con una debilidad, es curioso, y también mata la agenda de Bachelet. Hoy día estamos hablando, porque si no hubiera habido cambio de gabinete, nuevamente estaríamos hablando
de esta designación de la expresidenta en un cargo de la ONU. Vuelve a la ONU, vuelve ahora sí como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con bemoles, con críticas también, que se hacía cargo en cierta medida el ex canciller Heraldo Muñoz más temprano acá. Pero a mí eso me parece interesante. A todo lo otro, sí, a todo sí, claro. pero interesante también cómo los gobiernos aprovechan. Hay un oportunismo ahí. O sea, ¿Cuándo hacer esta jugada? Y lo hace en este contexto. Si miramos el vaso medio lleno, dices tú, desde el gobierno. O sea, porque además, Lucía, pero además Lucía no tenía otra jugada que hacer. Claro. Porque en relación a lo que tú mencionabas, efectivamente, todas las empresas que han quebrado no son por culpa del gobierno de Piñera, que son más de 470. O sea, no solamente las grandes que hemos conocido, que son Cial, Merckx, Iansa, en fin, Suazo. Esas son los grandes titulares, pero hay una serie de centenas de empresas que han quebrado, pero eso no son culpa de este gobierno. El problema está en las expectativas que generó este gobierno en la campaña electoral y en cómo ha enfrentado el problema que se le venía y era real. O sea, efectivamente se puede decir, todo esto es culpa de, no lo del gasto fiscal, pero todo esto es culpa de o viene de. Tiene razón. Pero el tema es que yo venía a resolver esto. Claro. Entonces, cuando se entregan cifras que son macro, como la que ayer entregó el presidente después de haber hecho el ajuste de gabinete, macro, eso no le llega a la gente. No resuena. Ese es el problema. ¿Y por qué? Bueno, y eso está en las cifras oficiales de desempleo del INE, 7,4%. O sea, eso es alto. Y con un horizonte que no es muy clarito tampoco, más bien oscuro, porque se viene lo de Escondida, que todavía no está resuelto. Y no hay alguna medida en lo inmediato que pueda resolver ese problema. No hay un gasto público que se pueda estar haciendo, por ejemplo, como se hizo en alguna oportunidad de gastar recursos en obras públicas, pero no en grandes obras públicas, sino en regiones. ¿Qué fue lo que pasó en el primer gobierno entonces, de Piñera? No se vislumbra algo en el corto plazo para poder revertir una situación que es apremiante. Claro, como lo decía Axel Calliza a principios de semana, que el pleno empleo en el primer gobierno de Piñera se logra básicamente porque se tiene que trabajar en la reconstrucción. Pero lo que me parece interesante, además de lo que estás diciendo, Gerson, tiene que ver con esto de que no resuena en la gente y finalmente empieza a hacer ruido en las encuestas, que es algo que le importa mucho a Sebastián Piñera, porque ahí es donde él tiene la manga ancha para saber cuánto más puede y no puede hacer. Mira, ¿qué te parece Marcela Cubillos en educación? O sea, me parece una mujer que tiene más conocimiento político y creo que es importante. Yo creo que una de las cosas que hemos reconfirmado, que ya le pasó en el primer gobierno a Sebastián Piñera y en esta oportunidad lo estaba pagando con estos dos ministros que hacen ruido pese a que no hay oposición, y en el caso de Varela ni siquiera hay oposición de los estudiantes. O sea, el Frente Estudiantil está básicamente calmado, y en esa calma es que se notan más estos enredos, y ahí es cuando la acción política es súper relevante, y que yo creo que es también lo que le faltó a Ale Pérez, que tú dices, mira, ya estaba bien evaluada por la gente, porque cultura es un ministerio básicamente tranquilo, pero había un problema de gestión importante, un interno, que la gente no lo percibe, pero ahí y en la interna se mezclan dos cosas, la capacidad ejecutiva y de gestión en ese plano, que es el político. Y ahí es cuando la idea de incorporar, por ejemplo, a Marcela Cubillos, que tiene la mirada técnica, economicista y aliada en la propuesta de gobierno de Sebastián Piñera, pero al mismo tiempo tiene cierta expertise que pudiera serle beneficiosa. Y ahora, cuando sí se anuncian ciertos nuevos resurgimientos de movimientos estudiantiles, el hecho de que fuera una mujer a la cabeza puede asegurarle quizás una manera de dialogar más positiva. Que no resuene y genere tanto ruido en los medios. ¿Puedo decir una cosita antes? Me parece que frente, obviamente, a la promesa del gobierno de Sebastián Piñera, que el fuerte o la promesa era el tema económico, me parece que la gente, más allá de esperar más altos sueldos, estaba esperando una cosa mucho más primaria, que era un poco más de certeza laboral. Y eso es que en el ambiente hoy día no está. Sí, eso es. No más que eso. O sea, todo se reduce a eso finalmente. Claro.